Qué privilegio el que tenemos de ser parte de la Escuela Sabática. Te invitamos a revitalizarte con el estudio de la Palabra de Dios en este interesante programa. Bienvenidos a la Escuela Sabática. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno nuevamente tenerle con nosotros. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y nos sentimos muy contentos de que nos estén acompañando. Quiero invitarles a que tengamos una oración. Querido y eterno Padre, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque has protegido nuestras vidas. Y en este momento, oh Dios, que vamos a este programa, que sea de mucha edificación para nosotros. Bendícenos a todos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue disfrutando de la Escuela Sabática de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Ahora quiero invitarles a que entonemos un precioso himno. Se titula Al andar con Jesús. Es el himno número 488 de nuestro himnario. Así que por favor, cantemos todos. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Quiero invitarles, mis hermanos, a que pongamos atención al misionero de esta mañana. El día cuando Beirut explotó. Ponga mucha atención. De hecho, es un milagro. Era martes por la tarde y Fátima, una mamá siria de Alepo, había convencido a su amiga a cambiar sus planes para el día.
no sabía cuán crucial resultaría esa decisión. A las 6 de la tarde del 4 de agosto de 2020, una explosión gigantesca sacudió Beirut, la capital del Líbano, dejando un enorme radio de destrucción, más de 150 muertos y miles de heridos. Yo estaba con mi amiga en la calle Anra. Teníamos algo que hacer, entonces decidimos ir de compras. Por suerte, fuimos a una tienda que tenía un sótano. Yo pensé que el edificio se estaba derrumbando. La gente gritaba, había pánico, decían que había sido una explosión. Mi amiga estaba gritando y corriendo, pero para mí la situación era diferente porque sentí que estaba en shock. Y cuando dijeron explosión, cruzaron por mi mente las horribles imágenes de la guerra en Siria. Me quedé congelada y no podía caminar. Los sonidos y sentimiento causado por explosiones lamentablemente eran muy familiares para Fátima. Tuvo que dejar su bombardeado hogar en Siria y buscar seguridad para su familia en el Líbano hace pocos años. Ahora trabaja en el Centro Adventista de Aprendizaje, una escuela para niños refugiados, que ha impactado positivamente a más de 450 niños desde 2013. Este es un centro para aprender. Enseño la lengua árabe y ayudo a traducir. Pero veo al centro más que como un centro de aprendizaje. Es como un gran hogar para los niños. Habitualmente visitamos a los padres de los estudiantes y la mayoría de los padres del vecindario de Bur Hamud tienen casas muy pequeñas. Así que los niños tienen aquí un mayor espacio para jugar, hacer actividades, divertirse y salir. A pesar de la actual inestabilidad en el Líbano y la amenaza del COVID-19, el Centro Adventista de Aprendizaje se preparó para comenzar pronto las clases. Se suponía que la amiga de Fátima le ayudaría a tener listo el salón de clases para ese día. Se suponía que ayudaría a otra maestra a preparar el centro para el nuevo año escolar, pero la convencí de que mejor fuera conmigo. Cuando estábamos allá y ocurrió la explosión, ella estaba muy asustada y deseaba no haber ido conmigo. Pero cuando llegamos al centro y vimos los daños, dio gracias a Dios de haber estado conmigo. Especialmente este salón de clases donde estamos ahora. Este salón tiene 3 mesas para niños de 6 y 7 años. Cuando llegamos y vimos la ventana destrozada, dije, gracias a Dios que los niños no estaban aquí, porque de seguro habrían salido heridos. Los maestros y el personal del Centro Adventista de Aprendizaje creen que Dios hace que todas las cosas sucedan para bien. Espero y ruego a Dios que use su divino poder, no solo para arreglar la situación de nuestro centro, sino también la del Líbano. El Líbano es un hermoso país, lo amo mucho y lo considero un segundo hogar. Si Dios quiere, todo se arreglará y nuestros niños de aquí tendrán una nueva esperanza de vida y un buen futuro. Este lugar, como dije antes, es más que un centro de aprendizaje, es una fuente de amor, optimismo y esperanza. No solo para nosotros como maestros, sino también para los... Bien, y ahora niños y niñas, y también a los padres, los invitamos porque una amiga, Jennifer Castro, nos va a tener una historia maravillosa para nuestros niños. El día que el león no comió. ¡Feliz sábado, chicos! El día de hoy les traigo una historia muy bonita que se titula El león que se quedó sin comer. Como muchos de nosotros sabemos, a los leones les gusta comer mucha carne. Hoy les traigo 3 nombres para que nosotros elijamos un nombre para el león de nuestra historia. Está Leo, Leoncillo y Leonino. ¿Qué les parece si elegimos el segundo, Leoncillo? Leoncillo un día se quedó sin comer toda la tarde. Y ¿saben? Él vivía dentro de una cueva subterránea desde que fue capturado en la selva y juntamente con él otros leones vivían allí. Cada vez que la puerta de la cueva se abría, él notaba que muchas personas se asomaban y lo miraban. También él observaba la luz del sol y por supuesto la comida. Pero lamentablemente ese día no les habían dado nada de comer. Su estómago estaba rugiendo de hambre, al igual que los estómagos de sus otros compañeros leones. Ya era de noche, hora de dormir, cuando Leoncillo escuchó un ruido. Se acercó
y escuchó a varias voces hablando. De repente se abrió la puerta y su comida estaba allí. Ya la habían tirado. Pero ¿saben algo? Ni Leoncillo ni los otros leones comieron. ¿Saben por qué? Vamos a contarles la historia desde el inicio. Hace mucho tiempo atrás, el rey de un país llamado Babilonia invadió la nación del pueblo de Dios y se llevó mucha gente como prisionera. Más tarde, ellos colocaron incluso fuego y destruyeron la nación. Entre los prisioneros estaba un joven llamado Daniel. Daniel amaba mucho a Dios y también era muy obediente. Él pasaba en constante comunicación con Dios. ¿Y saben cómo? Por medio de la oración. Dios lo cuidaba mucho y cuando estaba pequeño le dio el don de sabiduría. Cuando ya estaba grande, él se convirtió en un sabio del rey y él lo escogió como uno de sus favoritos. Y cuando él necesitaba consejo, él iba donde Daniel a pedírselo. Los años pasaron y Daniel continuó siendo el consejero preferido del rey. Por eso, algunos hombres malos y envidiosos fueron a vigilar a Daniel para ver si él hacía algo malo, y así ellos acusarlo ante el rey. Pero la idea no resultó, porque Daniel no hacía nada incorrecto. Entonces, ellos vigilaron y descubrieron que Daniel era amigo de Dios y oraba 3 veces al día. Después de tanto ver a Daniel orando, se les ocurrió una gran idea. Y fueron ante el rey y le dijeron que nadie podía pedirle nada a nadie más que al rey. El rey le pareció muy buena idea. Aceptó y firmó esa ley. Esas personas malas y envidiosas vieron cómo se llevaban a Daniel al foso de los leones y lo tiraban. He ahí donde entra Leoncillo. Leoncillo y sus amigos no se comieron a Daniel. ¿Saben por qué? Porque Dios envió un ángel para cuidarlo y cerró la boca de los leones. Así como Dios cuidó a Daniel, así también nos cuida a nosotros. Y te invito a que sigamos el ejemplo de Daniel, orando 3 veces al día. Y si podemos orar más, también podemos hacerlo, para que Dios siempre esté con nosotros. Y los invito a que puedan dibujar un león y colorearlo. Yo sé que ustedes tienen muchos talentos y también se lo pueden regalar a alguien más y decirle que Dios siempre está con cada uno de nosotros. ¡Adiós! Bien, y después de haber estado atentos a esa historia, ahora también viene una historia maravillosa que se titula El Pacto Perpetuo. No olviden, hermanos, que hay que estudiar la lección de escuela sabática para encontrarle sabor, para que entendamos a cabalidad lo que nuestro pastor Robert Costa nos va a enseñar en esta mañana. Hoy hablaremos de algo que se acostumbraba mucho en la antigüedad y era lo más solemne entre 2 partes, el pacto. Como lo mencionamos en la primera lección, la estructura del libro de Deuteronomio sigue el modelo de la estructura de los antiguos tratados del pacto. Esta es una clara indicación de que la principal intención teológica de la última lección de Moisés es sobre el pacto de Dios con su pueblo. Y aunque la noción de pacto es antigua, la palabra berit, pacto, se usa por primera vez en Génesis, en la narrativa de Noé, para referirse al pacto universal de Dios con la humanidad. Y que es solo con Abraham que la palabra se usa por primera vez para referirse al pacto particular de Dios con su pueblo. Y en el libro de Deuteronomio, la palabra pacto aparece 27 veces y se usa por primera vez en el capítulo 4. Debido a que Dios es eterno, la cualidad principal de su pacto es que es un pacto eterno. Nuestro estudio del pacto hoy nos ayudará a comprender la relación de Dios con su pueblo. En un momento más regresaré. Dice Dios lo que registra el libro de Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y en conexión con este texto, yo quiero leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que nos dice:
vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Observa la expresión el Evangelio eterno. Eterno como que siempre existió, como que siempre estuvo allí, como que se nos prometió en Cristo Jesús desde antes de los comienzos del tiempo. Por lo tanto, no es de extrañar que la Biblia hable en otras ocasiones sobre el pacto perpetuo o eterno o sempiterno, porque la esencia del Evangelio es el pacto. Y la esencia del pacto es el Evangelio. Dios, por su gracia y su amor, y ese amor salvífico nos ofrece una salvación que no merecemos y que posiblemente no puedes ganar de ninguna manera. Y ahora tú y yo como respuesta le devolvemos el amor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Un amor que se manifiesta por la obediencia a su ley. Pues dice la Escritura, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, dice el apóstol Juan. Bueno, hoy veremos la idea del pacto según lo expresa el libro de Deuteronomio, donde el pacto y todo lo que implica se ponen de manifiesto. En la Biblia, de principio a fin, el pacto y el Evangelio aparecen juntos. Aunque la idea del pacto existía antes de la nación de Israel, por ejemplo, el pacto con Noé, y aunque la promesa del pacto se hizo antes de que existiera la nación de Israel, se expresó de manera prominente mediante la interacción de Dios con su pueblo, comenzando con sus padres, siguiendo con los patriarcas. E incluso desde el principio, la verdad central del pacto fue el Evangelio, la salvación solo por la fe. Ahora, ¿cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham? ¿Y cómo se revela el Evangelio en esa promesa de pacto? Voy a leer varios versículos en Génesis 12, 15 y luego en Romanos 4. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí tenemos que Abraham creyó en Dios. Creyó en las promesas que Dios le había hecho y por lo tanto fue justificado ante Dios. Sin embargo, esta declaración no es gracia barata. Abraham procuró cumplir con su parte del pacto mediante la obediencia, como se ve en Génesis 22 en el monte Moria. Y a pesar de todo esto, su fe le es contada por justicia. Por eso, siglos después, Pablo usó a Abraham como ejemplo de lo que significa vivir de acuerdo con las promesas del pacto que Dios se había hecho con su pueblo. Bueno, este tema resuena en toda la Biblia. Pablo lo mencionó en otra ocasión en Gálatas 3:6, donde nuevamente cita a Génesis 15 y 16 acerca de que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y esto hace referencia a la primera promesa que se le hizo a Abraham, de que todas las naciones serían bendecidas en su simiente. Las promesas del pacto son para todos, escucha, para todos, para judíos y gentiles que son de fe. Y por tanto son justificados por la fe sin las obras de la ley, aunque estén obligados debido al pacto a obedecer la ley. Incluso cuando Jeremías habla del nuevo pacto, lo hace en el contexto de la ley. Mira lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Y esto refleja el lenguaje que se remonta al libro de Levítico, capítulo 26, versículo 12. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La idea de la ley y el evangelio juntos, pregunto, ¿cuán perfectamente encaja con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14? El mensaje de advertencia final de Dios al mundo. Bueno, encontramos que Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. Y aquí también se manifiesta el pacto de la gracia. Así es como funciona el evangelio en la actualidad, hermano y hermana. Es solamente por la gracia de Dios. Pero esa gracia nos lleva a obedecerle por amor. Deuteronomios 9, 5 y 27. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Y fue por la promesa hecha a los padres que la gracia de Dios se concedió a las generaciones futuras. El trato con Moisés, el trato mayorito de Moisés con el pueblo, al que se le dieron promesas del pacto en su conjunto. A menudo él se refirió a las promesas del pacto hechas a los patriarcas. El éxodo de Egipto, el gran símbolo de la gracia salvífica de Dios, también se basó en el pacto que el Señor había hecho con sus padres. Es decir, incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, las promesas se hicieron en su favor. Por ende, sin ningún mérito propio recibieron la liberación prometida que Dios obró a favor de ellos a través de los milagros y las maravillas del Éxodo. Por supuesto, las cosas no terminaron allí, no terminaron. Fueron desde Egipto hasta el Sinaí donde el pacto se estableció oficialmente. Y en el centro de ese pacto encontramos la ley, los 10 mandamientos, a los que fueron exhortados a obedecer. Una manifestación de su relación salvífica con el Señor, quien ya lo había redimido. Esto se trata del Evangelio, ¿verdad? Dios los redime y ahora ellos responden siendo obedientes. Por lo tanto, una y otra vez en Deuteronomio se los insta a obedecer esa ley como parte del pacto que había sido ratificado en Sinaí. Pregunto, hermano y hermana, ¿qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? Aquellos que hemos sido salvados por la gracia. ¿Y por qué esa ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? Aunque la idea del pacto, berit en hebreo, para describir la relación de Dios con su pueblo se encuentra en toda la Biblia, esta palabra aparece tan a menudo en Deuteronomio que a Deuteronomio se lo llama el libro del pacto. Algunos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿verdad? No mucho después de que los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto, Dios estableció el pacto con ellos en el Sinaí. Y justo antes de la supuestamente entrada a la tierra prometida, es cuando Dios les renueva y les recuerda las promesas del pacto. Luego, después de todo un rodeo de 40 años, justo antes que ingresen nuevamente a la tierra prometida, que era una parte central de la promesa del pacto, a través de su vocero Moisés, el Señor les da nuevamente los 10 mandamientos. Una manera de volver a enfatizar lo importante que era para ellos renovar sus obligaciones de pacto, su obediencia. Sí, el Señor iba a cumplir su promesa del pacto con ellos. No obstante, ellos ahora están obligados a cumplir su parte en el trato. No es unilateral, es de ambas partes, ¿verdad? Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Lo hizo en el Sinaí y los escribió en 2 tablas de piedra. Lo hizo nuevamente en Moab, justo antes que ellos tomaran la tierra que se les había prometido mediante la promesa hecha a sus padres siglos antes. Una manifestación del pacto perpetuo que precedió incluso a la existencia del mundo.
Es que el pacto de Dios es un pacto eterno. Es el amor de Dios puesto en práctica. Él queriendo salvarnos, mostrándonos su gracia y esperando una respuesta de nuestro corazón. Leo de este hermoso libro, El deseado de toda la gente, la mejor biografía alguna vez escrita acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. ¡Qué cosa maravillosa! A Dios nada lo toma por sorpresa. Y aquí encontramos el amor de Dios en acción. Dios actuó, no solamente lo dijo. Y tú y yo cuando lo amamos vamos a actuar, no solamente decirlo. Ahora vamos a ver cómo entendemos este versículo de Deuteronomio 5:3 y qué se le estaba diciendo a Moisés. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Lo más probable es que Moisés estuviera enfatizando el hecho de que sus padres ya no estaban y que las maravillosas promesas del pacto hechas a los padres ahora se estaban cumpliendo en ellos. Esta podría haber sido la manera en que Moisés le hizo saber que no debían equivocarse. No debían repetir lo que hizo la generación pasada. Las promesas y los compromisos ahora son de ellos y ellos tienen que responder. Ahora, yo sé que es difícil para nosotros hoy entender gran parte de cómo era el mundo antiguo en la época en que Israel vagaba por el desierto. Si surgieron y desaparecieron imperios enteros, y hoy solo quedan ruinas, si es que quedan. ¿Qué podemos saber de muchas de las naciones paganas más pequeñas que vivieron en el mismo territorio que Israel? No mucho, pero sí sabemos una cosa. Estos pueblos estaban sumidos en el paganismo, el politeísmo, y algunas prácticas totalmente degradantes que incluían el sacrificio de niños. Intenta imaginar cuán degradante y malvada sería una cultura y una religión que les hacía eso a sus propios hijos y en nombre de algún Dios. Con razón, vez tras vez, a lo largo de la historia del antiguo Israel, el Señor les había advertido a su pueblo que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Mira lo que les dice en Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Y por qué? Porque Dios lo había llamado a esta nación con un propósito especial, a ser diferentes, a ser la luz del mundo. Y al haber hecho el pacto con Dios, iban a ser un pueblo especial, un testimonio para el mundo del Dios que creó el cielo y la tierra, el único Dios. Nota cómo se resume la relación del pacto entre Dios e Israel en estos versículos. Leo Deuteronomio 26, del 16 en adelante. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Aquí encontramos la fidelidad de Dios hacia su pacto. Por eso pregunto, ¿cómo debería manifestarse en la clase de pueblo que llegarían a ser? ¿Y qué lecciones podemos extraer nosotros también de Dios que hace un pacto con nosotros? Es fascinante que Moisés comience estos 4 versículos con las palabras hoy, este día, en el sentido de ahora mismo, nuevamente. Aquí Dios le ordena que hagan estas cosas, les repite y les dice no hagan como sus padres, aquí está todo, pueden comenzar de nuevo. Les había estado ordenando todo el tiempo que hicieran estas cosas. Es como si le estuviera diciendo que necesitan comprometerse en este mismo momento, ahora nuevamente antes de pasar el Jordán, a ser personas fieles, santas y especiales, que es verdaderamente la razón central de su existencia como nación del pacto. Ellos eran la única nación, como nación,
que conocía al Dios verdadero y conocía la verdad acerca de este Dios y cómo quería que viviese la gente. En realidad no solo tenían la verdad presente, sino que a su manera iban a representar esa verdad hasta que viniera Jesús. La verdad, con mayúscula, ¿verdad? Jesús el Mesías. ¿Por qué, pregunto, es pertinente para nosotros comprometernos hoy con Dios y con sus requisitos de su pacto? Es que vamos a un viaje. Nos espera la eternidad. Hay una tierra prometida. Y este libro de Deuteronomio cobra vida a nuestros días, porque la historia se está repitiendo. Los eruditos bíblicos han reconocido durante mucho tiempo las similitudes entre el pacto de Israel con Dios y otros acuerdos pactuales entre los reinos de la antigüedad. Y este paralelismo no debería sorprendernos. El Señor simplemente estaba trabajando con su pueblo en un contexto que ellos pudiesen entender. Y al mismo tiempo, la noción de un pacto, un acuerdo legal entre dos partes, con reglas, estipulaciones y regulaciones, puede parecer demasiado fría y formal. Aunque ese elemento, por cierto, debe existir, Dios es el legislador. No es lo suficientemente amplio como para abarcar la profundidad y la amplitud del tipo de relación que Dios quería con su pueblo. Por lo tanto, Deuteronomio utiliza otras imágenes que ayudan a retratar la misma idea que el pacto entre Dios e Israel. O sea, es algo tan profundo esto que Dios trató de colocarlo a través de ejemplos para que pudiesen entenderlo. Agregó otras dimensiones adicionales. Leamos ahora en Deuteronomio varios versículos, el capítulo 8, el capítulo 32, el capítulo 4, etc. Vamos a leerlo. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Pero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Aquí encontramos diferentes figuras que Dios trata de indicarles cómo son algo especial y utiliza diferentes ejemplos. Y en cada uno de estos casos existe la idea de familia que idealmente debe ser el vínculo más estrecho, cercano, el más amoroso. Dios siempre ha querido ese tipo de relación con su pueblo. Incluso después del vergonzoso rechazo de Jesús durante la ocasión de la cruz. Jesús le dijo a María después de resucitar, no tengan miedo, vayan y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y me verán allá. Incluso como el Cristo resucitado se refirió a los discípulos como mis hermanos. Un ejemplo de amor, ¿verdad? De gracia, que fluye del amor por quienes evidentemente no lo merecían. Lo habían rechazado, habían huido de Él. Porque eso es en esencia lo que siempre ha sido la relación entre Dios y la humanidad. Gracia y amor para los que no la merecen. Eso es la gracia. Si fuese por nuestros méritos, dejaría de ser gracia. Por eso me lleva a reflexionar. ¿Qué tipo de relación tienes o tengo yo con Dios? ¿Cómo podemos profundizarla y aprender a amarlo mientras que al mismo tiempo comprendes tu necesidad y tu obligación de obedecer la ley de Dios? Porque estas dos ideas no son contradictorias, sino complementarias. Dios nos ama, nosotros respondemos, y respondemos con acciones, no con palabras ni pensamientos. Es allí donde vienen los hechos, la obediencia a la ley de Dios. Bueno, quiero finalizar con estos párrafos inspirados, hermosos párrafos inspirados, y algunas preguntas de reflexión y una aplicación práctica. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal.
mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo Evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Otra cita del deseado de todas las gentes dice: desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó: consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Reflexiona que desde que antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimirnos si la raza caía. ¿Por qué esto debería ser de mucho aliento para nosotros? ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de cuán grande es el anhelo de Dios de que seamos salvos en su reino? Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿de qué manera deberíamos cumplir el papel que el antiguo Israel debiera haber cumplido en su tiempo? ¿Cómo podemos aprender a evitar los errores que ellos cometieron? ¿Por qué el Evangelio y las promesas del Evangelio son tan especiales y esenciales para la idea general del nuevo pacto? ¿Qué pasajes puedes encontrar en el Nuevo Testamento que muestran que la ley y la obediencia a la ley quedaron abolidas bajo el nuevo pacto, como enseñan algunos cristianos? Yo no he encontrado evidencia, al contrario, veo una reafirmación de que ambas vienen juntas de la eternidad y continuarán por la eternidad. ¿Por qué crees que algunos cristianos dicen que el Evangelio anula la necesidad de guardar los 10 mandamientos? Es una mala comprensión del Evangelio. Y ahora, algo bien práctico. El filósofo judío Abraham Heschel descubrió la respuesta bíblica a la pregunta ¿qué es vivir? Dice: como el secreto de ser humano y santo. Vuelvo a repetir, ¿qué es vivir? Es el secreto de ser humano y santo. ¿Recuerdas ejemplos bíblicos de personas que eran a la vez humanas, es decir, en contacto con la realidad actual del mundo, y a la vez santas? Sí, hay varios, ¿verdad? ¿Qué los hizo humanos y qué los hizo santos? ¿Cómo se puede aplicar este principio de ser humano y santo en las diversas situaciones que siguen? Por ejemplo, estás invitado a la casa de un amigo. Su amiga, que no es adventista, le sirve una comida con carne de cerdo, marrano, que ha sido preparado. ¿Cómo puede ser humano, es decir, amoroso y respetuoso de su hospitalidad, y sin embargo ser santo, como si no transgredieras la provisión de Dios en contra de los alimentos inmundos? Otro caso, estás en la iglesia y detrás de ti un grupo de jóvenes se ríe y habla. ¿Cómo les enseñarás a ser reverente y respetar el carácter sagrado del santuario, de ser santo, de una manera que todavía inspire una relación positiva con ellos? ¿Cómo puedes explicar la verdad de la profecía a un grupo de incrédulos y seguir siendo claro y a la vez que sea interesante y relevante para ellos? Eres un líder en tu iglesia que se divide en dos grupos, y esto es muy común en muchas iglesias. A un grupo le gusta enfatizar la justicia social, el amor fraternal y la importancia de la gracia, mientras que el otro grupo enfatiza el juicio y la ley y la obediencia a la ley. ¿Cómo propones gestionar la tensión entre ambos grupos? Tiene que haber un balance, ¿verdad? Un equilibrio. Dios nos ayuda a entrar en un pacto con Él
para ser humanos y a la vez santos. ¿Es esto posible? Sí, por su gracia. Oremos. Gracias, oh Dios, nuestro Padre Celestial, por llamarnos, por invitarnos a entrar a un pacto contigo. Estamos viviendo en este mundo de relaciones horizontales, pero no queremos perder de vista, todo lo contrario, mantener la relación vertical contigo de una forma intacta, para que al estar en contacto contigo, nuestras acciones puedan reflejar tu amor, tu carácter compasivo, amoroso hacia los demás, que podamos ser canales de bendiciones. Ayúdanos no solamente a entrar en un pacto, sino a obedecerte porque te amamos. Y anhelamos no repetir la historia del antiguo Israel. Esta vez sí queremos entrar a la tierra prometida. Todo está listo. Por eso ayúdanos a reafirmar estos principios en nuestra mente y corazón, para que ninguno de nosotros falte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es hora de despedirnos una vez más. Ha llegado el momento de decir hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Robert Costa, por esta linda disertación de la escuela sabática. Y ahora, pues, de haber sido alimentados, ahora vamos a cantar nuestro himno tema, Discípulos de Fe. Cantemos todos. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conociendo a un amigo, a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Y como siempre les estamos acordando, para que pues lo tomemos muy en cuenta, estamos invitando a nuestros hermanos a regresar a nuestros templos. Así que vamos a ver un video
para tomar todas las medidas necesarias y pues así evitar los contagios. Regresar a los cultos presenciales es un proceso y lo haremos con sabiduría, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dando pasos seguros que sirvan de testimonio para la sociedad. Recomendaciones generales que implementarán todas nuestras congregaciones. Agilizar el acceso local manteniendo la distancia de seguridad. Control de temperatura y síntomas antes de entrar. En caso de presentar síntomas por seguridad, prudencia y testimonio, no se le permitirá el acceso. Podrá seguir el culto online. Desinfección de la suela de los zapatos antes de entrar. Limpieza de las manos con gel y de uso obligatorio al entrar. Uso obligatorio de mascarilla durante toda la estancia en el local de reunión. Mantener distancia de 2 metros desde la entrada, al sentarse y a la salida. Los sugieres le indicarán la ruta y la ubicación. Se sentarán de adelante para atrás. Las personas que viven en la misma casa podrán sentarse juntas. El aforo será limitado y se guardará la distancia de 2 metros por seguridad. Usaremos el cruce de bandas o sillas. Si tiene coro o grupos de cantos, se tendrá una distancia de 2 metros entre cada persona. Se guardará una distancia de 2 metros entre la plataforma y las sillas. Las puertas del local permanecerán abiertas mientras se lleve a cabo la reunión. Para la salida, los ujieres le indicarán el momento de salir y será de atrás para adelante. En el exterior del local se recomienda no quedarse a congestionar el espacio público. Recuerda que somos testimonio para nuestros vecinos. Limpieza profunda al finalizar cada reunión. Cuidémonos unos a otros y hagamos del regreso a los cultos y las actividades en la iglesia un testimonio para la sociedad. Hermanos, todo lo que comienza se termina. Así es que hemos finalizado el programa de hoy. Desde ya les invitamos para el próximo sábado para que por favor usted saque el tiempo para estar con nosotros y se deleite en un programa más que le tendremos ese día. Así que vamos a despedirnos con una oración. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Permite que este día sea de bendición, de liberación, y que nosotros podamos estar en paz contigo. Guárdanos de todo mal y de todo peligro, y ayúdanos a ser sabios para tomar las mejores decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado y les invitamos a que puedan participar de una manera especial este próximo sábado en otra edición de la Escuela Sabática. Solo aquí, por Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.